leyendas hay alrededor de la Manzana de las Luces? No, la Manzana de las Luces, digamos, han pasado tantas instituciones, personajes y demás. Hemos tenido asesinatos, ha funcionado como cárcel también la Manzana de las Luces en un momento. Tenemos nuestros fantasmas y también nuestros monstruos, ¿no? 1839 fue el asesinato de Manuel Vicente Massa, que era en ese momento presidente de la Sala de Representantes y también había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y es asesinado en su despacho en medio de una conspiración para matar a Massa que estaba encabezada por su hijo. O sea, Massa padre era la mano derecha de Rosas y su hijo planea todo un asesinato, toda una toma del poder en ese momento. ¿Y eso ocurrió acá? Eso ocurrió en el otro espacio, en la Sala de Representantes, pero ocurrió acá. Estos asesinos que mataron a Massa también, digamos, fueron ajusticiados pronto. Seguramente estén dando vueltas por acá también. Por ejemplo, acá tuvimos el Museo de Ciencias Naturales, lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, estuvo acá. El que está en el Parque Centenario. Estuvo en el Parque Centenario de Buenos Aires. Este tuvo su sede en este edificio, estuvo acá, arriba era la sala de exposiciones, abajo eran los depósitos, como descubrimos hace poco. Y el primer director científico que tuvo el instituto, Hermann Burmeister, que era un naturalista alemán, y es el primer director científico de la institución, científico de verdad. Y él está hasta el día de su muerte en el museo, porque se lleva puesta unas vitrinas, se cae, y los cortes que le provocan la vitrina lo terminan matando. ¿En qué año fue eso? Eso en 1892. O sea, Burmeister ya estaba grande, o sea, tenía 80 y pico de años. Entonces, con el Museo de Ciencias Naturales a veces hablamos de eso, de dónde está el fantasma, si está acá o si se fue para Parque Centenario cuando se va al museo. Eso es una de las... ¿Pero alguien vio este fantasma? ¿Se escuchan ruidos? ¿Cómo? Se escuchan ruidos, a veces se han escuchado ruidos. Seguridad ha tenido algunos encuentros. ¿Con este fantasma? Con estos fantasmas. ¿Cómo estos? ¿Me estabas hablando de uno? Hay muchos fantasmas. ¿Qué otros fantasmas hay? Es que acá han pasado muchas cosas. Hay algunos que no tenemos nombre de esos fantasmas también. ¿Te tocó cruzarte con alguno? Todavía no, porque me trato de ir de día. Ah, ok. Te reís, pero esas risas son de nervios, me parece, ¿no? Hoy los túneles dejan de ser refugio para convertirse en escenario de leyendas, presencias que no descansan y el eco del primer crimen descuartizado de nuestra historia. Prepárate para descender a la oscuridad más profunda de Buenos Aires. Donde está el Zanjón de Granados, por ejemplo, hay una curiosidad también que justamente ahí en Defensa y Chile aparece el primer descuartizado de Buenos Aires. Dentro de la historia criminalística, policial de Buenos Aires, era el señor Antonio Pose, que era ni más ni menos que un jardinero de Rosas. Esta es una historia que está documentada, así que podemos decir que es verídica. Estamos hablando de mediados de 1800, un poco antes de mediados, y el desafortunado descuartizado era un señor que se llamaba Antonio Pose. Este señor había trabajado como jardinero para Juan Manuel de Rosas y finalmente, al haber alcanzado cierta edad, entre comillas, se jubila, ¿no? Entonces lo que hace Rosas es, bueno, darle una suma de dinero en agradecimiento por su trabajo y a los pocos días nadie sabe más nada de Antonio Pose. Una pareja que vivía con él en Chile al 100, Chile 110, lo mata por la pequeña fortuna de 2.100 pesos que él había podido hacer en su vida. Y así como nadie sabe nada de Antonio Pose, ciertas personas se empiezan a encontrar partes de un cuerpo humano en distintos puntos del curso del Arroyo Tercero del Sur. Esto obviamente empieza a alertar a los porteños que empiezan a denunciar esta situación a la policía. En este Tercero del Sur que yo te contaba, es arrojado el cuerpo de esta persona. Y ahí entonces se empieza a rastrear qué es lo que está pasando. Por un lado hay un torso, hay un brazo, hay una pierna, y por otro lado hay un hombre que nadie sabe dónde está. Así que la policía empieza a investigar y un buen día llegan al inquilinato donde vivía Antonio Pose, un inquilinato que además estaba aquí a 1,5 cuadras. Así que seguimos en zona, sobre la calle Chile. La pareja lo mata para quitarle ese ahorro. El señor de la pareja de matrimonio
se encarga de descuartizarlo dentro de esa pieza y lo va tirando al Tercero del Sur, Al arroyo. al arroyo. Y la policía pregunta a su vecina. Su vecina le dice que ya no tiene ni idea. La policía le parece sospechosa la reacción de la señora y entonces la instan a que abra la puerta para investigar esa propiedad. Y a medida que empiezan a avanzar por la casa, empiezan a aparecer cosas un poco extrañas, ¿no? Herramientas que parecían haber sido utilizadas con fines cortantes, algunos olores complicados. La cuestión es que una persona que pasaba por ahí ve un bulto, ¿no? en las aguas, llama a otros vecinos que lo ayuden a ver, encuentran todas las piezas desmembradas, pero faltaba la cabeza. La cabeza la encuentran las lavanderas, que acordate que el río estaba acá muy cerca y las lavanderas tenían su día para ir a lavar ahí a Las Toscas, muy próximo. Ahí venía el aguatero. Ahí, a donde venía el aguatero, aparece la cabeza de Antonio Pose. Y así llaman a todas las fuerzas de seguridad, los serenos de ese momento, y por un indicio van directamente a Rosas a preguntarle, ¿no? Sí, efectivamente pueden dar con la identidad de este muerto. Así que se condena a la vecina y a su marido o a su pareja que juntos habían tramado este asesinato con el fin de quedarse con la plata del pobre de Antonio. Terminan confesando, no les queda demasiado, se cierra la ciudad, ellos confiesan. Él termina colgado en la Plaza del Retiro, fusilado y colgado y expuesto, casi como un espectáculo para que la gente vea, ¿no? Lo que no se podía hacer en Buenos Aires. Y la mujer va 5 años a la cárcel. Él es condenado a la muerte y a la señora, que se llama de apellido Zampayo, su condena es, la cárcel, pero previo a esto, a su pareja, una vez que es asesinada, lo cuelgan y su primera parte de la condena de esta señora, quiero decir, es pasar 3 veces por debajo del cuerpo de su amado, como una tortura psicológica, si se quiere. Y luego sí, la cárcel. El primer descuartizado de Buenos Aires se dio acá, en las puertas casi del Zanjón de Granados. Fue el primer descuartizamiento. Sí, no sé si es el primero más violento, pero definitivamente es uno de los más violentos. Sobre todo el encuentro, ¿no? De estas partes del cuerpo que uno no sabe de dónde provienen. Un pescador, una lavandera, ¿no? Encuentran una bolsa, la abren y de repente aparece un brazo. Entonces, parte del cuerpo fue tirado, descartado en lo que hoy son los túneles del Zanjón. Exacto, en estas aguas. ¿Y qué sensación crees que le generan los túneles al pueblo en general, a las personas? Y es un lugar misterioso. El tema de los túneles, la historia de los túneles un poco es la historia de los misterios de Buenos Aires. Y ese misterio nace a partir de 2 promesas. O sea, la primera promesa es una promesa de entretenimiento, en cierta forma, ¿no? De viajar a lo desconocido, de ver aquello que no se ve. Y la segunda promesa es una promesa de acceder a un saber oculto, un saber prohibido quizás, ¿no? Es algo que no nos contaron. ¿Por qué no me contaron esto en el colegio, no? Entonces se arma como una especie de mitología moderna a partir de los túneles, ¿no? Y justamente también cuando se empieza a hablar constantemente de los túneles es más o menos en el centenario, cuando salen esta nota que te decía del diario La Nación. Entonces Buenos Aires necesitaba crear su mitología frente a las otras mitologías de otros países y de otras ciudades. ¿Qué sentís que falta por descubrir con respecto a los túneles de Buenos Aires? Uy, bueno, hay muchos. Para mí los túneles hablan de todo lo desconocido, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que siempre tuvo derecho y revés, que siempre guarda algo. Incluso en los tiempos ya siglo XIX, XX, de los cabarets, todos los lugares tenían cara y seca, ¿no? Eso pasó siempre. Y hay una Buenos Aires oculta por descubrir, que siempre buscó, ¿no? ese anonimato. De esa mitología, de ese misterio, de poder tener algo fuerte y anclado en datos, personas, lugares. Eso es el vigor, digamos, de los túneles. Por lo que me estás contando, los túneles tienen más que ver con la identidad porteña y con lo que nos gusta imaginar y soñar como símbolo porteño. Sí, totalmente. Que con una función objetiva a la historia de la Argentina o del virreinato, o lo que sea. Exacto, sí, es pensar aquello que quizás fuimos o quizás aquello que tememos haber sido, ¿no? Tal cual. Es ese juego. Nos interpela de alguna manera los túneles.
¿Vos considerás que faltan túneles por descubrir en Buenos Aires? Y a mí, yo soy una persona muy romántica, así que siempre juego con la esperanza de que algo aparezca. Yo quiero creer que hay otros tramos de túneles que todavía no se descubrieron. Pero fundamentalmente creo que hay toda una vida subterránea que falta investigar y descubrir. La historia de Buenos Aires también se encuentra con sus túneles. Y es una historia fascinante, llena de mitos y leyendas. Muchas de ellas todavía faltan descubrir. Hasta el próximo Argentina Desconocida.